Empezamos por educación, sanidad, medidas para reducir el fracaso escolar en la Comunitat Valenciana, un fracaso que se ha mejorado pero que sigue estando. Yuri Aguilar, de UPyD, ¿cuáles son las propuestas en educación de su partido? Pues nosotros lo que queremos hacer es apostar por un único sistema educativo. Se han creado 17 sistemas educativos que lo que hacen es que haya un acceso desigual a este derecho constitucional, a la educación. Hoy cuesta la mitad de estudiar en Valencia que en el País Vasco, y los anteriores gobiernos, ni siquiera el del Partido Popular ni el del Partido Socialista, han hecho nada por remediarlo. Queremos un único sistema educativo, público, laico, de calidad, que incluya a todo el mundo, que todo el mundo pueda estudiar y que nadie se quede fuera. Criterios únicos y currículums únicos en educación y, sobre todo, apostar por la formación profesional, que es siempre la gran olvidada de todos los gobiernos, apoyando a la movilidad de la formación profesional, dotándola de más recursos y creando centros de formación profesional que sean referentes en España, y también permitir que los estudiantes de formación profesional puedan salir a estudiar a otros países de Europa, equiparándolos a las becas Erasmus. Y además, una novedad que es algo que reclaman los profesionales de la educación y los profesores y sindicatos, es el MIR educativo, para permitir que los mejores sean los profesionales de la educación, que sean los profesores. Ricardo Sisto, sus medidas destacadas, sobre todo enfocado a reducir el fracaso escolar. Bueno, per a reduir el fracàs escolar és necessari canviar un sistema educatiu que ha vingut ara menyspreat per una llei, la llei Wert, la que nosaltres critiquem de manera absoluta i pensem i coincidim en que cal derogar absolutament, perquè nosaltres volem un ensenyament públic, laic, de qualitat, gratuït des dels 0 anys fins a la universitat, que siga inclusiu, que siga un procediment obert, que supere el tema de l'educació concertada, que s'ha perllongat durant moltíssims anys. Cal anar reduint l'educació concertada i suprimint els concerts. Volem una llei de finançament del sistema educatiu que arribi al 7% del PIB de despesa en educació. Volem ampliar l'educació obligatòria fins als 18 anys. Volem una ampliació de plantilles i un cos únic de professorat. I volem, sobretot, una reducció de ràtios, que seria la mesura més important per a que n'hi haguera una relació directa entre profesor y alumne molt millor que la que n'hi ha ara. Les preguntaremos luego a los candidatos y candidatas sobre la educación concertada, sí o no. Tendremos una respuesta clara en este sentido. Seguimos con más propuestas. Vicente Ten, de Ciudadanos, en educación. Yo creo que lo fundamental es lo que hemos comentado antes, es decir, no podemos cada 4 años, cada legislatura, cambiar la ley de educación. Tenemos necesidad de hacer un plan nacional de educación. Tenemos además que durante estos 30 años no hemos conseguido que los estudiantes estén interrelacionados con la empresa. Es fundamental que en la universidad, que la educación esté interrelacionada con la empresa, con el mundo empresarial, porque si no, nuestros hijos, desde luego, no van a encontrar empleo en el mercado de trabajo. Y, por supuesto, tenemos que establecer unos estándares comunes en toda España. Tenemos que hacer que los profesores sean especializados en la materia. Hay que intentar hacer una especie de MIR en los profesores, porque creo que es fundamental que sea la excelencia de nuestros hijos, quien nos estén enseñando, sean los mejores profesionales. Escuchamos ahora las propuestas de Compromís Podemos. Joan Baldoví. La primera, jo crec que és una proposta higiènica, i és derogar la LOMCE. La LOMCE és una llei que va eixir només en els bois del Partit Popular. Jo entenc que una persona, jo provinc de l'educació, crec que l'educació és bàsicament consens. No pot eixir una llei només en els bois del Partit Popular. I després, jo crec que en educació hi ha una cosa fonamental. Espanya és un dels països on més s'ha reduït el gasto educatiu de la OCDE. Per tant, el que hem de fer és dotar l'educació de mitjans. Dotar l'educació de mitjans vol dir abaixar les ràtios i que els instituts puguen tindre, per exemple, els recursos, i les escoles puguen tindre els recursos que es toquen. I després ampliar també l'educació de 0 a 3 anys, perquè jo crec que és una mesura que ajuda a que moltes mares puguen compaginar d'una manera absoluta la seva carrera professional amb la seva capacitat de ser mares. Derogar la ley de la LOMCE, decía Joan Baldoví, también es
Vamos a ver, para el Partido objetivo del PSOE? Socialista la educación es fundamental para el desarrollo de las personas y el crecimiento de un país. Es tan importante que fue un Partido Socialista el que puso en marcha el sistema de la educación universal y gratuita también en este país. La educación, nosotros lo que proponemos para este próximo gobierno, dado que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, tiene que ser en el marco de actuación legislativo que nosotros tenemos en el Estado, es progresivamente alargar de 0 a 18 años, que ahora mismo es hasta la secundaria obligatoria, hasta los 16, alargar la educación obligatoria para que nuestros ciudadanos, los españoles estén más preparados. A continuación, instaurar un sistema de becas que nosotros avanzamos mucho en el 2011, que ese sistema de becas sea un derecho, que no esté condicionado a las condiciones presupuestarias, que sea un derecho y además consenso y diálogo no solo con todas las fuerzas políticas, que ya estuvimos a punto de conseguirlo en 2011 con el ministro Gabilondo, el Partido Popular se retiró. Ahí había una cuestión de influencia de la religión en el programa educativo. Nosotros defendemos la laicidad, la Iglesia debe de estar aparte de lo que son los contenidos de la formación, no aparte de los centros educativos, eso ya pueden tener su espacio allí en otras horas, pero sí en el plan lectivo y en las horas de dedicación. Y por último, consejo con las universidades, unión para conseguir que las universidades y las empresas colaboren en el crecimiento desde el primer momento para formar a personas competitivas en el marco europeo. Escuchamos las propuestas del Partido Popular en educación con ese objetivo que les preguntábamos, reducir el fracaso escolar. ¿Ha sido buena la ley, la LOMCE? Bueno, hay que decir primero que las únicas leyes educativas que ha habido en nuestro país en la democracia han sido leyes socialistas, leyes de la izquierda. Y según todos los informes importantes, por ejemplo el informe PISA, España ha estado liderando históricamente pues, el fracaso escolar y la tasa de abandono escolar temprano. Por lo tanto, era necesario el poder aprobar, como lo ha hecho el Partido Popular, una ley que mejorara sustancialmente pues, ese fracaso del modelo que ha imperado en la izquierda en los últimos años en democracia en nuestro país. Nosotros abogamos evidentemente por cuestiones importantes. Una de ellas es el refuerzo escolar, que por cierto también podríamos hablarlo de la Comunidad Valenciana, ya que el secretario autonómico actual de Educación dejó una triste tasa de abandono 5 puntos por encima de la media. El señor Soler, espero que no se produzca lo mismo en la Comunidad Valenciana, que no tengamos que recordarlo como lo van a recordar tristemente en el Ministerio. Pero otro aspecto muy importante es la FP dual, algo que el Partido Popular ya ha aprobado, que quiere profundizar y que quiere incorporar más gente que estudie la formación profesional, orientar y ser capaces de incorporar a la formación profesional cada vez más alumnos. Estamos aumentando, estamos aún por debajo de la media europea, 53% de alumnos en la Unión Europea, 40% de alumnos en España. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en ese sentido. Por alusiones me decían, y enseguida abrimos el debate. Vamos a ver, el fracaso escolar, las mayores tasas de fracaso escolar lo tiene donde ustedes han gobernado durante 20 años en esta comunidad, que es donde se han unido las tasas de fracaso escolar. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido estar siempre en acuerdo con todas las fuerzas políticas y con todos los, digamos, integrantes, profesorado, familias, toda la comunidad educativa para lograr esos acuerdos sociales, para lograr una educación que sea para varias generaciones, no que cada legislatura tengamos por corregir una ley. Simplemente el señor Soler, como secretario del Ministerio de Educación, dejó una tasa de abandono escolar 5 puntos por encima de la Unión Europea. Insisto, espero que no nos ocurra ahora en la Comunidad Valenciana. Espero, porque yo quiero una educación me pedía Joan y Ricardo, lo que está claro es que llega un partido a gobernar y cambia la ley educativa, vuelve a gobernar otro partido y se cambia la ley educativa. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, debería haver un consenso entre todas las fuerzas políticas para una vez por todas crear una ley educativa. Va a ser complicat que n'hi hagi un consens per una senzilla raó. N'hi ha qüestions molt importants que ens separen. No? L'educació concertada és un tema fonamental que ens separa. El Partit Popular té una connivència en l'Església Catòlica, que és una part fonamental de l'educació concertada a l'hora de... Bé, però altres no ho compartim. Altres pensem que per a formar ciutadans i ciutadanes de cara al futur no és necessari que ho faci l'Església Catòlica, que se pot fer des d'altre concepte. El que sí que tiene una fijación con la Iglesia Solo por Católica. esto es imposible. Perquè és la religió majoritària. L'Estat només li paga a una religió. I paga molt. I molt. El que està clar és que en aquesta legislatura el Partit Popular s'ha enfrontat, no ja sols a tots els partits, sinó a tota la comunitat educativa, als estudiants, als professorats, a tot el personal s'ha enfrontat en les seues reformes, en la reforma que ha fet en general en l'ensenyament, però també en la reforma universitària, totes les reformes que han pres s'ha enfrontat en tot el món. Tot el món està en contra de tot el món del Partit Popular.
Joan Baldoví, i enseguida li he sentit a Yuri una cosa de sistema igualitari. El sistema igualitari és si tots tenim els mateixos mitjans. Els valencians no tenim els mateixos mitjans que altres comunitats autònomes per a fer efectiva el dret a l'educació. I, per tant, quan els tinguem, estarem parlant d'un sistema igualitari. I dos, el que no pot ser és que la proliferació que s'ha donat durant els 20 anys de govern popular de les universitats privades. I el que passa és que molts alumnes, quan no poden entrar en la universitat pública perquè ja no caben, tenen que recurrir a una universitat privada. Una universitat privada que costa, per exemple, en fi, molts diners al mes. Això no és fomentar la igualtat de l'educació. Això és anar justament en el camí contrari de que tots tinguem els mateixos drets a l'hora d'estudiar. Me pedía Lina por alusiones y enseguida simplemente recordarle al señor Baldoví que aunque el Partido Popular haya gobernado en algunos años durante toda la democracia en este país, las leyes educativas son de la izquierda y el modelo de la izquierda ha fracasado. Y no lo dice esta del PP, lo dicen los informes más importantes a nivel europeo como el PIAC y el informe PISA. Y luego decirle al señor Sisto que yo no sé qué manía y qué obcecación. Ojo, no es exclusiva de ustedes, con la educación concertada y todo lo que huele a la Iglesia Católica. La escuela concertada, la educación concertada es un complemento a la educación pública que yo defiendo y que es mayoritaria. Pero ojo, no, para defender lo público no hace falta desmerecer y atacar de esa manera tan furibunda a la Iglesia Católica ni a la educación concertada. Ya que ha abierto Elena Bastidas el tema de la educación concertada, les quería preguntar a todos los candidatos, Vicente Ten, de Ciudadanos, ¿apoyan ustedes la educación concertada? Sí, sí, nosotros apoyamos la educación concertada. Y no solo eso, sino que la educación realmente es una inversión. Es muy importante, desde luego, establecer un marco, establecer unas exigencias mínimas a la educación concertada. Vamos a ser exigentes con la educación concertada, pero eso no quita para que los individuos, los padres de nuestros hijos, tengamos la libertad de poder educar a nuestros hijos como nosotros queramos. Y luego, una cosa muy importante, y es que al haber educación concertada también hay muchísima más competencia entre los centros. Es muy importante que entre los centros compitan entre ellos. Es muy importante que maximicemos esas funciones porque la educación, como digo, es una inversión. El día de mañana nuestros hijos van a ser lo que nosotros podamos darle durante esta época. Acabamos con lo de la educación concertada, ¿les parece, por hacer una ronda con todos? ¿Les parece? ¿O educación concertada ha dejado claro su postura, Ricardo? No, és una qüestió que se té que canviar en el temps i sobretot que s'acabe ràpidament en els centres que estan segregant per sexe. Desde el Partido Socialista, ¿educación concertada sí o no? Es que no se puede decir sí o no, vamos a ver. Cuando se gobierna se sabe que se tiene que cumplir la ley y escolarizar a los niños y escolarizar a los jóvenes. Si tienes todos los centros públicos suficientes para poder cubrir ese segmento, entonces vas al sector público. Pero si no lo hay, entonces tienes que concertar con centros privados que deben de estar sometidos a la legalidad y efectivamente no segregar y no dedicarse a implantar otro tipo de medidas que no se corresponden porque entonces tendría que retirárseles el concierto. Sí, cuando tienes la necesidad porque no tienes suficientes centros públicos para hacerlo. ¿La postura de Compromís Podemos? Sí, però només per a suplir les carències de l'educació pública. I, per tant, el que s'ha de fer és justament apostar per l'educació pública per a evitar que molts centres concertats no tingueren el dret, vull dir, que cobrir les deficiències del sistema públic. Una cosa, si són diners de tots, que funcionen també com a centres públics. És a dir, que qualsevol persona puga accedir a ser professor d'un centre concertat, qualsevol persona. El que no pot ser és que en diners de tots els obispos nomenen els professors i només puguen ser professors d'algunes escoles el que diga l'obispo. Yuri Aguilar, i enseguida per al·lusions també. Nosaltres també estem d'acord en que mentre l'educació pública no sigui capaç d'oferir totes les places que se necessiten, que se mantinga la concertada, però hi ha que fer especial atenció a el que ha dit el senyor Baldoví. Hi ha que veure que els requisits per a la contractació en centres concertats siguin els mateixos que en els centres públics per a evitar aquesta duplicitat en les contractacions. Sí, yo simplemente decirle al señor Ten de Ciudadanos que no es cierto que Ciudadanos está a favor de la educación concertada. No es cierto. Ha aprobado una enmienda en la Comunidad de Madrid con este posible tripartito de PSOE y Podemos, y Ciudadanos ha aprobado una enmienda en la Comunidad de Madrid para suprimir 3 millones de euros para la educación concertada. Por lo tanto, señor Ten, háganselo ver. Háganselo ver que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que aprueban. A ver, contesta, señor La Ten. educación concertada complementaria a la educación pública, por supuesto. Hay una gran mayoría de valencianos que optan, casi un 66%,
90% de valencianos que optan por la educación pública. Por supuesto que sí, pero lo más importante es garantizar, y desde el Partido Popular lo queremos hacer, lo estamos haciendo, es respetar la libertad de elección de los padres, garantizar que unos padres puedan llevar a un colegio determinado con un ideario determinado y que eso esté garantizado, no solo porque lo dice la Constitución, sino porque también sus responsables políticos lo quieren asumir. Vicente, de Ciudadanos. Nosotros en Madrid no estamos gobernando, es decir, simplemente hemos llegado a un pacto de investidura. Eso por un lado. Nosotros defendemos educación pública, gratuita y universal. Pero, por supuesto, una vez tengamos esa educación gratuita, pública y universal, por supuesto, estaremos con las deficiencias que tenemos con el tema de la educación, con la concertada. Ana Botella. Los centros concertados, como cualquier organización o cualquier empresa, cuando recibe dinero público, tiene que someterse a unas normas. Lo que no puede ser es que esos centros concertados se dediquen a seleccionar a niños de un nivel de renta, de un nivel de zona, porque las zonas sean mejores y ahí se concentre un tipo de población y los niños con más dificultades o con más problemas vayan a parar a sitios mucho más marginales. Tiene que haber una educación, si quieren la educación concertada recibir ese apoyo de la administración del Estado, de la administración pública o en este caso de la autonómica, tendrá que someterse a las reglas de juego, que es transparencia con los fondos y cumplimiento de las condiciones. Ha quedado clara la postura de todos los partidos políticos. El Partido Socialista y el partido que lo sustenta, teledirigido por Podemos, lo que ha hecho en la Comunidad Valenciana es atentar, realizar un ataque directo a la educación concertada con la supresión del Distrito Único. Jo crec que el districte únic és justament el que garantissa que moltes vegades no se facin trampes a l'hora d'escolaritzar a determinades persones. El districte únic el que fa és justament... Eso es la libertad. Mira, tu i jo hem sigut alcaldes, tu i jo hem sigut alcaldes de poble i sabem de vegades el que poden fer alguns pares per portar a una escola, a una determinada escola, empadronar els fills ací o allà per tal de poder ser admesos. Jo crec que justament això garanteix que els pares porten i que tots tinguem les mateixes oportunitats a l'hora de portar els nostres fills a totes les escoles. Bueno, queda más clara la postura de todos los partidos en torno a educación. Entramos en sanidad pincelada también. Nos gustaría entrar en profundidad, pero no nos da más tiempo en este formato de debate así. A Canal 7 Televalencia, recuerden, también retransmitido por muchas televisiones de Grupo TADI. ¿Cuáles son sus propuestas en sanidad? ¿Cómo reducir esas listas de espera en la sanidad valenciana? Yuri Aguilar. Pues des d'UPyD pensem que el problema de la sanitat també té el seu origen en els 17 sistemes sanitaris que hi ha en Espanya. El mateix que passa en l'educació. Avui accedir a la sanitat en Navarra o en Extremadura és més fàcil per als espanyols d'allí que per als espanyols de València, amb la qual cosa volem acabar amb tots aquests reinos de taifes de la sanitat i fer un sistema nacional de sanitat. Vull donar una dada que resulta molt incoherent. Tenim una targeta sanitària europea única i tenim 17 sistemes sanitaris amb una targeta sanitària per cada sistema. Quan una persona va de València a Salamanca, si l'han d'atendre en Salamanca, ha de treure's una targeta de desplaçat i tindre que gastar aquest llenguatge en un estat com Espanya resulta un poquet dolent. Volem eliminar qualsevol tipus de copagament i qualsevol tipus d'exclusió en la sanitat i garantir que totes les persones que estiguen al nostre territori puguin gaudir de sanitat. Més prevenció, volem apostar per més prevenció, sobretot el que fa, per exemple, el tabaquisme, per a poder estalviar en despesa sanitària. I, sobretot, racionalitzar el sistema farmacèutic i acabar amb la hiperprescripció i, sobretot, fer molt d'accent a augmentar el temps de consulta en els ambulatoris i en els hospitals, reduint les tasques burocràtiques que realitzen els metges. Una mayor atención. Los médicos son médicos, no son administrativos y tienen que atender a los pacientes. Por eso también queremos reducir los tiempos de espera. Propuestas de UPyD. Vamos a escuchar a Ricardo Sisto en este sentido. Sanidad. Primer, la sanitat en el nostre país, en referència als països del nostre entorn, era una sanitat exemplar en el sentit que la duració de la vida media en Espanya era més elevada que en altres països i el gasto sanitari, la despesa sanitària, inferior als altres països. En aquest sentit, tenim una sanitat
sanitat de la qual podíem estar orgullosos. La veritat és que el Partit Popular ha llevat, primer, el caràcter universal a la sanitat, i no parlem sols de la gent estrangera que pugui estar en el nostre país, sinó d'espanyols que van a treballar a l'estranger i perden el dret a ser atesos per la sanitat. Per això, el primer és recuperar el caràcter universal de la sanitat pública. I la segona qüestió, el tema dels diners. S'han produït retallades, un munt de retallades. Nosaltres pensem que cal revertir-les, no volem per a res els copagaments, i pensem que cal dedicar pràcticament un 6,7% del producte interior brut a despesa sanitària. Pensem que en el tema de farmàcia, que s'acaba de comentar, és imprescindible entrar des del sector públic, és a dir, generar una empresa farmacèutica pública que puga fabricar medicaments des de lo públic per a evitar que les farmacèutiques privades acaben fent sempre negoci, acaben fent negoci moltes vegades en la nostra salut. Això no pot ser. Vicente Ten, rápidamente. Sí, igual que en la educación, en la sanidad, desde luego hay que intentar buscar grandes consensos, porque tenemos que tener una sanidad pública y universal, tenemos que garantizar ciertos servicios desde el Estado, tiene que garantizar los mismos servicios que tienen derecho un valenciano, un catalán o una persona que resida en el País Vasco, es fundamental. Desde luego hay que profesionalizar la gestión y hay que intentar que el mérito y la capacidad sea lo fundamental para intentar dirigir todos estos organismos. Estamos acostumbrados a ver cómo en la sanidad también hay puestos de libre disposición. Yo creo que es fundamental. Tenemos grandes funcionarios, grandes profesionales que pueden gestionar muy bien la sanidad y vamos a intentar hacer todo eso. Vamos a apoyar a esos funcionarios que están capacitados. Joan Baldoví, Compromís Podemos, propostes principals. En primer cas, la sanitat té que tornar a ser universal. És un dret de les persones que torna a ser universal. En segon lloc, s'ha d'acabar en els repagos. Vull dir, el repago jo crec que és una figura que no es pot ficar en la sanitat perquè no dona a tots les mateixes oportunitats. I després, evidentment, quan parlem de sanitat hem de parlar de mitjans. No és el mateix que un metge atenga 100 visites en un matí i que es puga dedicar 2 minuts d'ordinador pràcticament a que un metge atenga 25-30 pacients en un matí. Per tant, estem parlant d'un tema de recursos. I per últim, no cal demonitzar allò de les autonomies. És a dir, les autonomies, al ser més pròximes, poden decidir millor on va una peseta, un euro, on se construeix un ambulatori, quina zona necessita un hospital, molt més que no l'Estat. Ana Botella. Vamos a ver, un gobierno socialista, insisto, fue el que puso en marcha la sanidad universal y gratuita. Es un derecho que ahora forma parte de nuestra vida. Es algo positivo, algo necesario, algo imprescindible que nosotros lo hemos hecho, lo organizamos y lo vamos a seguir haciendo. El problema es que las competencias, como se está diciendo, son servicios de proximidad, son servicios de competencias transferidas a las comunidades autónomas. Nosotros la experiencia que hemos tenido en esta comunidad autónoma ha sido nefasta, porque el Partido Popular, en vez de dedicar sus recursos y su dinero a lo importante, como es cuidar a los enfermos, como es cuidar que no haya las colas en los hospitales, como es cuidar a los profesionales médicos, se ha dedicado a privatizar la sanidad a través de conciertos y a hacer un trozo de mercado y un trozo comercializable de esa sanidad pública. Y en segundo lugar, las facturas en los cajones de la sanidad que aparecieron acumuladas y que supusieron un aumento del déficit, ojo, del Estado español con multa de la Unión Europea. Elena Bastidas, propuestas principales. Decirle 16.000 millones en factura sanitaria, también que nos dejó tristemente otra herencia más del gobierno socialista. Decir que es verdad que le damos de un gobierno socialista, de un gobierno de izquierdas, de prácticamente una media de espera de 262 días. En estos años de gestión del Partido Popular hemos sido capaces de rebajarlo a 60 días, cuando precisamente el Partido Socialista hubiera considerado como un dato magnífico una media de 200 días de espera. Por lo tanto, yo creo que hemos hecho algo muy importante, mejorar sustancialmente la reducción de la lista de espera prácticamente al 50%. Y aspectos muy importantes para rebajarlo. Plan de choque, consolidación y ampliación de la plantilla y, en tercer lugar, el aumento de la actividad asistencial. Ricardo, al respecte sobre el Partit Popular tenia un vídeo en la seva web sobre el tema de les llistes d'espera dient això, que hem reduït les llistes d'espera, i l'heu tingut que retirar perquè no és cert, no heu reduït les llistes d'espera. És a dir, va ser una notícia que va votar l'altre dia. Concretament, l'altre dia va votar que tinguera que retirar el vídeo. No heu reduït les llistes d'espera. I per cert, te preguntaven lo dels milions d'euros en factures de
farmacia, pero... 16.000 millones hemos encontrado el Però, gobierno del Partido Popular en el Ministerio de Sanidad en el año 2011. Bueno, y lo que se ha trobat así en la Generalitat Valenciana de las facturas... Vamos a ver, nosotros lo que nos dedicamos es a hacer las subastas farmacéuticas. Lo que propugnamos es para abaratar los precios. Y el Partido Popular está en contra y está a favor de que se haga caso por caso para hacer Yuri a las Joan me grandes pide farmacéuticas. paso y contesta enseguida. Yuri. Sí, el problema és que el sistema autonòmic de sanitat, els sistemes autonòmics de sanitat han servit per arrimar i per acostar la sanitat als ciutadans en molts dels casos. Però en molts altres casos, senyor Baldoví, ha servit per a trencar la unitat del dret a l'accés a la sanitat en aquest país. És a dir, evidentment, el conseller de Sanitat tindrà millor noció d'on fa falta un hospital, però els criteris s'han de marcar per a tot l'Estat i fa falta que, per exemple, es facin compres úniques de medicaments, no que cada autonomia compre els medicaments a un lloc o un altre, de tal manera que comprant medicaments a un únic proveïdor aconseguirem millors preus. I, senyor Sisto, la solució no és que l'Estat crei una empresa farmacèutica. Ja hi ha empreses farmacèutiques, n'hi ha que apostar per un sistema nacional de compres i per genèrics. Bueno, contesta rápidamente, señor Sisto, cierra Elena, porque no sé, y Baldoví también, señor Baldoví, a ver, señor Sisto. Si no n'hi ha empreses públiques que facin les coses, tu no faràs que les empreses privades milloren els preus, Senyor tot Baldoví. al revés, I tot una el cosa que se contrari. m'havia quedat en el tinter és la reversió dels concerts de, diríem, de la Ribera de la Sanidad i también, de la Sanitat. Sanidad concertada. Només una dada. Quan a una empresa la poses en sanitat, pues, evidentment, a l'hora d'entrar, persones a treballar allí no entren en els criteris de la sanitat pública. I s'han donat escàndols de que, per exemple, una persona responsable havia col·locat 13 familiars en aquest hospital a treballar. Per tant, en fi... Elena, contesta por alusiones y cerramos. Sí, simplemente yo me siento muy orgullosa de venir de una ciudad como Alcira, que ha implantado y ha hecho un modelo que se llama el modelo Alcira, que ha sido exportado y que es conocido y admirado en muchos países del mundo. Y en segundo lugar, oigo a la señora Botella y oigo al señor Sisto, que ha gobernado hasta que no han tenido representación desgraciadamente en Andalucía y han tenido ocasión de revertir esa sanidad que ustedes critican de gestión privada, porque le quiero recordar el dato, el 53% de los hospitales en Andalucía son de concierto privado, por lo tanto ocasión han tenido de menos criticar aquí y más actuar en Andalucía, que no les deberían al PSOE que nos acaba el tiempo, Ricardo, y terminamos. El terminamos. Partit Socialista, a mitad de la legislatura, va dissoldre la Càmera perquè no volia dur endavant un programa d'esquerra. Porque Bueno, cuando han gobiernan quedado se comportan de esta manera. Por lo tanto, si en Andalucía ha funcionado, es lógico y normal que también funcione en la comunidad. Se quiera salir, señora Bastida, porque es indefendible lo que han hecho Bueno, aquí. Elena, Ana, Revísese tenemos que usted los dejarlo datos. aquí, tema de Hospital sanidad. de